¿Te has preguntado alguna vez por qué el conflicto en Palestina parece no tener fin? Lo que parece una disputa política interminable podría tener raíces mucho más profundas. ¿Qué pasaría si te dijeran que este conflicto no es simplemente sobre tierras o religión, sino parte de un plan divino mucho más grande? Un plan que ha sido predicho hace miles de años y que ninguna solución humana podrá cambiar. Desde la antigüedad hasta hoy, esta tierra ha sido testigo de guerras y conquistas, y aún en la actualidad sigue siendo el centro de la tensión mundial. Y si este conflicto tiene un significado que va más allá de lo que los ojos pueden ver, quédate, porque vamos a explorar cómo la Biblia revela que el destino de Palestina ya está escrito y juega un papel crucial en el cumplimiento del plan de Dios para el fin de los tiempos. Durante siglos, Palestina ha sido el centro de innumerables guerras, conquistas y conflictos entre imperios, reinos y pueblos. Pero lo que muchas personas no saben es que, según la Biblia, esta lucha va mucho más allá de lo político o lo territorial. La Biblia nos enseña que el conflicto por Palestina es en realidad una batalla espiritual, una batalla que fue predicha hace miles de años y que está conectada con el plan de Dios para la humanidad. En este video vamos a explorar cómo la Biblia revela que esta tierra tiene un papel fundamental en los eventos del fin de los tiempos. Lo que sucede en Palestina no es solo una lucha entre naciones, es una manifestación de una batalla espiritual que ha estado ocurriendo desde la antigüedad. Para comprender el conflicto actual, debemos retroceder hasta los tiempos bíblicos. La tierra de Palestina, conocida como Canaán en la Biblia, fue prometida por Dios a Abraham y sus descendientes. Dios le dijo a Abraham que esta tierra sería una herencia para su pueblo, un lugar especial donde sus descendientes vivirían en comunión con él. Pero esta tierra no estaba vacía. Antes de la llegada de los israelitas, Canaán estaba habitada por numerosas tribus paganas, colectivamente conocidas como los cananeos. Los cananeos adoraban a dioses falsos y practicaban ritos y sacrificios que eran abominables a los ojos de Dios. En el libro de Génesis, Dios decidió entregar esta tierra a los descendientes de Abraham como un juicio contra los cananeos por su maldad. No fue solo una promesa a Israel, sino también un castigo para los pueblos que vivían en pecado. Esta tierra no era solo un lugar geográfico, sino un territorio sagrado, destinado a ser un lugar de santidad donde el pueblo de Dios cumpliría su propósito divino. Cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, entraron en la tierra de Canaán, lo hicieron cumpliendo una promesa que Dios había hecho muchos años antes. Pero esta no fue simplemente una conquista militar. La batalla por Canaán fue también una guerra espiritual. Los israelitas estaban enfrentándose no solo a pueblos extranjeros, sino a naciones que estaban profundamente arraigadas en la idolatría y en prácticas que eran contrarias a los mandamientos de Dios. Cada batalla librada en Canaán representaba más que una lucha por tierras. Era una demostración del poder de Dios sobre los falsos dioses que estos pueblos adoraban. La conquista de Canaán no fue simplemente la toma de un territorio, sino una señal de que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Sin embargo, la Biblia deja claro que esta lucha no terminaría con la conquista de la tierra. Los pueblos que habitaban en Canaán, como los cananeos y los filisteos, seguirían siendo una amenaza tanto militar como espiritual para Israel durante muchos siglos más. Uno de los pueblos más notorios en la Biblia que constantemente lucharon contra Israel fueron los filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero que se estableció en las costas del Mediterráneo, en lo que hoy conocemos como Gaza, Ascalón y Asdod. Pero lo que los hacía especialmente peligrosos no era solo su fuerza militar, sino también su idolatría. Los filisteos adoraban a dioses como Dagón y Baal, y su cultura estaba completamente en oposición a la fe de Israel. Uno de los enfrentamientos más famosos entre Israel y los filisteos fue el combate entre David y Goliat. Goliat, el gigante filisteo, fue derrotado por David con una simple honda y una piedra. Pero esta no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. David proclamó que el verdadero poder detrás de su victoria no era su habilidad física,
sino la fuerza del Dios de Israel. A lo largo de la historia bíblica, los filisteos representan mucho más que un enemigo físico. Simbolizan las fuerzas espirituales que se oponen al plan de Dios. Aunque los filisteos finalmente desaparecieron de la historia como un pueblo, su influencia permanece. El nombre Palestina, que hoy usamos para esta región, proviene de los filisteos, un recordatorio constante del antiguo conflicto entre los enemigos de Israel y el pueblo elegido de Dios. Lo que vemos hoy no es solo un conflicto político, sino la continuación de una batalla espiritual que ha estado ocurriendo desde los tiempos bíblicos. A lo largo de los siglos, la tierra de Palestina ha estado bajo el control de varios imperios, desde los babilonios hasta los romanos y más tarde los otomanos. Cada imperio que controlaba esta tierra la consideraba un lugar estratégico y de gran importancia. Sin embargo, para los seguidores de las Escrituras, Palestina es mucho más que una región estratégica. Es el escenario de las profecías bíblicas que hablan del fin de los tiempos. En el siglo XIX comenzó a surgir un movimiento conocido como el sionismo, que pedía el regreso del pueblo judío a su hogar ancestral en Palestina. Este movimiento, junto con el aumento de la inmigración judía a la región, incrementó las tensiones entre los árabes palestinos y los colonos judíos. La situación se complicó aún más cuando, en 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, apoyando la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esto desencadenó décadas de conflicto, culminando en la creación del Estado de Israel en 1948 y en varias guerras entre Israel y las naciones árabes circundantes. Pero según la Biblia, estos conflictos no son solo políticos, son parte de una batalla espiritual que fue predicha hace miles de años. La tierra de Palestina sigue siendo el escenario de un conflicto que no tiene una solución humana, porque su resolución está en manos de Dios y en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia habla repetidamente sobre el futuro de Palestina y Jerusalén, y nos advierte que esta tierra será el escenario de eventos cruciales en los últimos tiempos. En el libro del profeta Zacarías se encuentra una de las profecías más claras sobre el futuro de Jerusalén. Dios declara que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, y que aquellos que intenten levantarla serán heridos. Esta profecía es impresionante cuando la observamos a la luz de los eventos actuales. Jerusalén sigue siendo un punto focal de tensión mundial. Tanto los judíos como los palestinos reclaman esta ciudad como su capital, y los esfuerzos por dividir o controlar Jerusalén han sido fuente de conflicto durante décadas. Según la Biblia, este conflicto no disminuirá, sino que se intensificará a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. Jerusalén es vista en las Escrituras como el epicentro de los eventos futuros, y las naciones de la tierra se reunirán en su contra. Sin embargo, la Biblia también nos promete que Jerusalén no será destruida, porque es la ciudad que Dios ha escogido para establecer su reino. Pero ¿qué papel jugará Palestina en los eventos finales del mundo? El libro de Apocalipsis nos dice que las naciones de la tierra se reunirán para una gran batalla en un lugar llamado Armagedón, que se encuentra en la Palestina moderna. Esta batalla no será una simple guerra entre ejércitos humanos. Será la culminación de la batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Y será en este lugar donde Cristo volverá para derrotar a sus enemigos y establecer su reino en la tierra. El regreso de Cristo marcará el fin de todas las guerras humanas y el inicio del reino de Dios en Jerusalén. El profeta Zacarías describe el día en que Jesús pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, justo fuera de Jerusalén, y derrotará a las naciones que se han reunido contra ella. Este evento marcará el fin del gobierno humano sobre la tierra y el comienzo del gobierno de Dios. Pero antes de que esto ocurra, la Biblia nos advierte que el conflicto en Palestina se intensificará y que las naciones del mundo se involucrarán en esta lucha. Para entender mejor por qué este conflicto parece no tener fin, es necesario mirar a la historia de dos hermanos, Isaac e Ismael. Isaac fue el hijo de la promesa, a través de quien Dios estableció su pacto con Israel. Ismael, por otro lado,
Es considerado el padre de muchas de las naciones árabes. En el libro de Génesis se describe a Ismael como un hombre indómito y viviría en constante conflicto con sus hermanos. Esta profecía ha sido interpretada por muchos como una explicación del conflicto continuo entre los descendientes de Isaac y de Ismael. La lucha entre judíos y árabes que vemos hoy en día en Palestina puede rastrearse hasta esta antigua enemistad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este conflicto no es simplemente una disputa entre dos pueblos, es una batalla que refleja la división espiritual entre el pueblo de Dios y aquellos que se oponen a su plan. Aunque las raíces de esta enemistad son profundas, la Biblia también promete que habrá un día en el que este conflicto llegará a su fin. Aunque el conflicto en Palestina parece no tener solución, la Biblia nos da una visión de esperanza. En el libro del profeta Isaías se nos dice que en el futuro, Egipto, Asiria e Israel vivirán en paz y adorarán juntos a Dios. Esta profecía nos ofrece una visión de reconciliación entre las naciones que hoy están en conflicto. Pero esta paz no será el resultado de negociaciones políticas o acuerdos de paz. Será el regreso de Cristo lo que traerá la paz definitiva a esta tierra. Cuando Jesús regrese, establecerá su reino en Jerusalén y gobernará sobre todas las naciones. En ese día, la Biblia nos promete que no se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La paz que tanto anhelamos no vendrá por medios humanos, sino por la intervención divina. El conflicto en Palestina no es simplemente una lucha por tierras o política. Es parte de un plan divino que ha sido predicho en la Biblia hace miles de años. Lo que está ocurriendo en esta tierra es una manifestación de un conflicto espiritual más grande, uno que juega un papel clave en los eventos del fin de los tiempos. Pero la Biblia también nos da una promesa de esperanza. Un día, la paz llegará a esta tierra, no a través de los esfuerzos humanos, sino por la intervención divina de Dios. Si quieres profundizar más en los eventos proféticos que están ocurriendo en el mundo y cómo encajan en el plan de Dios, asegúrate de suscribirte. Este es solo el comienzo de una serie de videos donde desvelaremos cómo las Escrituras ya nos dijeron lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.